Yo quiero que lea conmigo el texto de Hebreos del 12 al 15. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Ojo, léalo conmigo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué dejan de alcanzar la gracia? Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, vamos a aprender. ¿De qué creen que vamos a hablar? De la amargura. Dios en ese texto está haciendo muchos llamados a sus hijos. Los está llamando a que, dice, dejen las rodillas dejen de tener las rodillas paralizadas, las manos caídas, ¿sí? Hagan sendas derechas, que lo cojo no salga del camino. Sí, dice, sigan la paz con todos, sean santos. Son todos esos llamados que Dios está haciendo a sus hijos, pero hay uno muy importante que el cual debemos tener mucho cuidado, y es: tengan mucho cuidado con la amargura. Tengan mucho cuidado con la amargura, porque dígale al que está a su lado: la amargura es un estorbo. Dígale, la amargura es un estorbo. ¿Por qué? Porque no deja que la gracia y el favor de Dios se manifieste en nosotros. Dios quiere darnos la gracia, su favor, pero la amargura estorba eso. La amargura no deja que se manifieste la bondad y las cosas maravillosas de Dios en nuestra vida. Ahora, hay varias razones por las cuales la amargura desagrada a Dios. Le voy a dar solamente 4. 4 razones por las cuales la amargura a Dios no le agrada para nada. Primera razón: porque la amargura es contraria a los principios cristianos. Porque la amargura no solamente es contraria a los principios cristianos, sino contraria a Dios. Vamos a la palabra, 2 de Corintios 3:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. ¿Dice qué? Tened gozo. ¿El amargado siente gozo? No. Dice, perfeccionaos, consolaos, sed de un solo sentir. Y ahora dice, vivid en paz. ¿Será que una persona amargada vive en paz? Jamás. Por eso, ahí dice, ¿y el Dios de qué? De paz y de amor estará con vosotros. ¿Será que una persona amargada siente amor en su corazón? No. Entonces, si se dan cuenta que el ser amargado va en contra de los valores cristianos, del gozo, de la paz, y va en contra del carácter de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es un Dios de gozo. Entonces, esa es la primera razón por la cual la amargura no va con Dios. Segunda razón: Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo, nos ha dado esperanza, nos ha dado paz, nos ha dado gozo a través de Jesucristo. Y si Él nos ha dado todo eso, entonces nosotros debemos reflejar lo que Él nos ha dado. Y el amargado jamás va a reflejar gozo, paz y esperanza que recibió de Cristo. La palabra de Dios dice un texto muy conocido en Juan 10:10. El ladrón, refiriéndose a Satanás, dice: no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero ahí empieza a hablar el texto y nos dice, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Un amargado no tiene vida. Yo le digo, un amargado no tiene vida. ¿Quién ha convivido con una persona amargada?
y uno dice, es casa sola. ¿Quién se aguanta ese tipo? ¿O quién se aguanta esa mujer? Mira, no se aguanta ni él mismo, o ni ella misma se aguanta. Y terminan siendo casa sola. La amargura no los deja tener vida en abundancia, de lo que Jesús nos habla. Tercera razón por la cual a Dios no le gusta la amargura, porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad. ¿De qué? De dejar atrás nuestro pasado, de dejar atrás todo lo malo que hicimos o que nos hicieron. Y si ya dejamos atrás ese pasado no debemos traerlo a nuestro presente, porque muchas veces cuando dejamos atrás el pasado y lo traemos al presente, ese pasado nos duele y nos lleva a la amargura. Y Dios dijo en su palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si de verdad está en Cristo, nueva criatura es. Ese pasado de amargura, ese pasado de dolor, de tristeza, ya a través de Cristo, Él va sanando nuestra vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las son hechas nuevas. Dios las va haciendo nuevas. Entonces, si de pronto hay amargura en nuestro corazón, hay cosas de nuestra vida que todavía no han sido hechas nuevas. Cuarta razón por la cual a Dios no le gusta la amargura, porque si Dios a través de su Hijo Jesucristo cambió nuestro destino eterno, de un destino de condenación a un destino de vida eterna y salvación, ese es suficiente motivo para que nosotros tengamos una vida de agradecimiento a Dios por lo cual ha hecho con nosotros, porque ahora tenemos salvación. Yo creo que no nos alcanza, decía Marisol, no nos alcanzan las palabras ni tampoco la vida para ser agradecidos con Dios por esa salvación tan grande. ¿Y cómo nosotros vamos a vivir amargados? Vivamos agradecidos y llenos de gozo porque tenemos salvación. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que no hay condenación. No hay para los que amamos a Jesús y seguimos a Jesús, no hay condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Ahora, si bien hay estas razones, tenemos que entender algo. Muchas veces, cuando estamos amargados, se nota. La amargura se nota. Si quiere, dígale al que está a su lado. La amargura se nota. Se ve. La amargura se ve. Porque uno en lugar de gozo, de paz, de armonía, ¿qué destila? Uno destila enojo, ira, irritabilidad. Todo le molesta. Siempre está a la defensiva, aunque uno esté siendo lo más amable del mundo. Sus palabras siempre son hostiles. Es pesimista. Uno se da cuenta del cambio porque uno dice, ay, ¿desde cuándo se volvió pesimista? Porque el pesimismo se apodera de esa persona. Empieza a aislarse, por eso le digo, es casa sola. Y de su boca sale murmuración y crítica destructiva. Es una persona que en su corazón está triste y tiene pensamientos depresivos. Eso lo genera la amargura. La amargura se nota. Y usted ve en la hostilidad con que lo tratan. Y a veces colocan a esas personas llenas de amargura en atención de servicio al cliente. Que Dios nos guarde. Pero así es. Y están ahí y uno, hola. Y ahí empieza toda una travesía por la amargura de esa persona. Le destila por todas partes. Uno hace el esfuerzo de decir, Señor, que esa raíz no me contamine o no me haga tropezar. Esa raíz de amargura, ¿verdad? Pero es así, la amargura está en cristianos y no cristianos. Creyentes o no creyentes, la amargura es una sintomatología del corazón. Ahora, tenemos razones suficientes para no permitir
que la amargura entre a nuestra vida y haga raíces en nosotros. Tenemos razones suficientes, ya la hemos oído, pero la pregunta es, si nosotros creyentes tenemos claro que la amargura no debe estar en nuestra vida, ¿por qué hay cristianos amargados? Ahora dicen, ay, no hay, sí hay. Sí hay cristianos amargados. A pesar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a veces actuamos con amargura. ¿Y por qué hay cristianos amargados? 3 respuestas contundentes, bíblicamente. Primera, porque hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Esa es la primera. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, y como le parece derecho, no tiene en cuenta a Dios. Pero su fin es camino de muerte. Mire, buscar la voluntad de Dios para nosotros y conocerla, y después de conocerla, obedecerla, nos garantiza paz y protección. Así de sencillo. Usted buscar la voluntad de Dios, ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Sí? Y usted conoce esa voluntad de Dios y después decide obedecerla, usted tiene garantizado paz y protección. No tiene garantizado que todo va a ser fácil. No, eso no dice. No tiene garantizado que usted ahora no tiene que hacer nada. No es eso. Tiene garantizado que el Señor estará con usted en todo lo que usted haga. Que el Señor le va a respaldar en todo lo que usted decida hacer. Pero de que va a ser fácil, no. De que usted no va a hacer nada, no. Porque a veces hay cristianos que aceptan a Jesús. Después que aceptan a Jesús, no te preocupes, solamente tenemos que orar. No, hay que hacer todo lo demás, hay que miles de batallas y miles de cosas. Pero ¿a qué me refiero? Al hecho de la garantía que Dios nos da de paz y protección por obedecer su voluntad. ¿Sí? Pero por el contrario, cuando nosotros no tenemos en cuenta la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Dejamos de lado el camino de Dios, nos dejamos llevar por el mundo, por las cosas que el mundo ofrece. ¿Y qué trae eso a nuestra vida? Fracaso, dolor, pérdida, sufrimiento, frustración, y todo eso se resume en una sola palabra: amargura. ¿Cuándo qué? Cuando no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. Muchos cristianos a veces en nuestro andar actuamos neciamente. La palabra que utiliza es insensatamente. Yo decía, pero insensato a uno no le queda tan claro. Insensato es una persona que actúa irresponsablemente, imprudentemente, alocadamente. Es decir, que no pensó antes de actuar. Entonces, muchas veces como cristianos tomamos las decisiones así, sin pensar antes de actuar, sin tener en cuenta lo que Dios piensa antes de actuar, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, y entonces nos va mal, ¿verdad? Las cosas no se dan como nosotros queremos, no se dan como el bien que nosotros esperamos, y después de remate nos enojamos con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ay Señor, ¿por qué me fue mal? Y resulta que fue un acto de mi irresponsabilidad de no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Proverbios 19:3 nos habla de esta parte y dice, léalo conmigo: la insensatez del hombre, ¿qué hace que haga? Es decir, que cuando yo actúo alocadamente, imprudentemente, irresponsablemente, sin tener en cuenta lo que Dios piensa, se me tuerce el camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea que por mi irresponsabilidad, por mi insensatez y mi necedad, a veces tomo decisiones que a Dios no le agradan y después yo voy y me enojo con Dios. Eso no es lo correcto, ¿verdad? Y eso, ojo, las decisiones son muy importantes. Podemos a veces tener una muy buena relación con Dios, pero al momento de tomar una decisión, el ser humano es tendiente a apoyarse en su experiencia y en su habilidad. No, si yo soy bueno en esto, no te preocupes que yo lo hago bien. No te preocupes que todo va a salir bien. Y confiamos en nosotros
y no confiamos en Dios. Alguien me decía en el grupo de caballeros el jueves: pastor, yo era así, pastor. Mire, yo soy muy confiado. Decía, no, yo esta me la sé. No te preocupes que vamos a salir bien, todo va a salir perfecto. Iba y salió un desastre, me decía. Pero mire, ya yo no soy así. Desde que estoy viniendo al grupo, porque él no viene los domingos, sino al grupo, me dice, todo lo que voy a hacer yo lo pongo en manos de Dios. Y yo sé que yo soy bueno en eso. Y yo sé que yo tengo las competencias, las habilidades para eso. Pero yo oro y pongo en manos de Dios las cosas. ¿Sí? Entonces, ahí está la guía, ¿no? Señor, si esto es tuyo, que se dé, si no, mejor que se acabe. ¿Sí? Para uno no tener el dolor o la amargura en el corazón por una mala decisión. Esa es la primera razón por la cual hay cristianos amargados. Segunda razón, y esta es una de las decisiones, de las respuestas que nos cuesta a todos. Hay cristianos amargados porque no queremos aceptar la voluntad o la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, sobre nosotros. En Job 9, 3 al 4, Job llegó a la siguiente conclusión. Si quisiere contender con él, dice Job, o sea, ¿con quién? Con Dios. No le podrás responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job llegó a esa conclusión después de estar vuelto un desastre. Había perdido todo, ¿no? No era culpa de él, ¿no? Eso fue un hablar que tuvo Dios y Satanás, y Job llevó del bulto. Terminó Job vuelto un desastre, sin nada, enfermo. Los teólogos dicen que por 9 meses enfermo. Y Job llegó a esa conclusión. ¿Quién se endureció contra Dios y le ganó? Nadie. ¿Sí? Nadie. Ahora, ¿qué significa negarnos a aceptar la voluntad de Dios? Porque ahí es donde está el asunto. ¿Qué es eso, pastor? Que yo me niegue a aceptar la voluntad de Dios. Significa lo siguiente: es estar enojado o resentido con Dios por lo que Él ha permitido que yo viva. Eso es. Estoy resentido con Dios y estoy enojado con Dios por lo que Él ha permitido que me toque vivir a mí. Y lo único que sale de mi boca son reproches y murmuración. A veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Se nos olvida que el soberano es Él. Sí, es. Ahora, nos llenamos de amargura cuando no queremos reconocer esa soberanía de Dios. Nos resentimos con Dios por lo que estamos viviendo y luchamos contra Él o contra lo que Él está permitiendo en nosotros. Luchamos contra Él. Y empecé, Dios, ¿por qué está permitiendo esto en mi vida? Si yo estaba bien así, como estaba, ¿por qué a mí? Y empiezan un montón de preguntas que por lo general son las mismas cada vez que nos pasa lo mismo. Nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. En Job 9:12 dice: he aquí, arrebatará. ¿Quién la hará restituir? Si Dios, mira Job, porque Job le arrebataron todo. Job lo perdió todo en un día. Y dice, he aquí, arrebatará. ¿Quién hará que Dios restituya? Nadie. Si Él quitó, Él quitó. A nosotros es distinto. Dios, aquí en la tierra, el hombre que le arrebata algo a otro, tarde o temprano la justicia divina hará que restituya o que sufra el castigo por lo que hizo. Pero Dios, si arrebata, ¿quién hace que Dios restituya? Nadie. Él es soberano. Ahí entra la soberanía de Dios. ¿Quién le dirá a Dios, qué estás haciendo?
nadie. Él es soberano. Él es soberano. Entendamos un poco la soberanía de Dios. Entendamos primero y tengan claro, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es un Dios misericordioso, antes de entender la soberanía. La soberanía de Dios es el hecho de entender de que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en este mundo y en el universo entero. Él tiene el control de todo. En pocas palabras, Dios viene siendo el gobernante supremo de todo lo que existe. Bajo Dios está todo lo que sucede, está planificado por Él, está bajo su autoridad y bajo su control todo lo que sucede en el mundo y en el universo. Él es soberano. Por lo tanto, Dios no pide opinión. Él hace como Él quiere. Dios no pide permiso. O le pidió permiso a Job para quitarle todo. No. Y Job es uno de los que en la Escritura menciona que era varón justo. Si él era justo y nosotros que somos justos por la sangre de Cristo, pero no por nuestras acciones. Cosa que Job fue distinto. Era llamado varón justo. Cristo todavía no había venido. Dios no pide opinión ni pide permiso. Él es soberano. Él hace con nosotros como Él quiere. Eso hay que entenderlo. Y muchas veces nos cuesta aceptar lo que Dios determina, lo que Dios hace. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el amor de Dios. Confiar que sus planes para nosotros, sus hijos, siempre serán buenos, aunque a veces en el justo momento que nos pasan las cosas no lo entendemos. Pero si usted entiende eso, usted dice, lo que me está pasando hoy es porque es algo bueno. Dios para nosotros, sus hijos, no planea nada malo. A veces las cosas que vivimos en nuestra mente limitada humana nos parecen que son malas, pero a la larga, cuando logramos ver el panorama completo, decimos, gracias Señor por lo que viví. El jueves me decía un amigo de la iglesia, alguien aquí que está plantado en la iglesia, me decía, yo tuve que vivir un proceso muy duro. Fue durísimo. Me desbaraté completamente, pensé que nunca iba a salir de allí. Hoy que ya salí, mucho tiempo después ya ha pasado, yo le digo a Dios, gracias porque era necesario. Pero mira, en el momento él decía, ¿yo por qué estoy viviendo esto? Tantas cosas. En el momento nuestra mente humana no comprende eso. Pero en la soberanía de Dios, eso era lo mejor para él. Y él lo comprendió después, pero lo comprendió. Y hoy dice, hoy vivo feliz por aquello que me pasó. Y si me dicen que si tuviera que dejar que eso no, que pudiera borrar eso de mi pasado, yo digo, no lo borre, porque es que gracias a eso soy lo que hoy soy. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano, Dios no pide permiso. Entonces, ¿qué aprendimos primero? Que tenemos que, primer punto, la amargura es producto de nuestras malas decisiones, primero. Segundo punto, la amargura es porque a veces no queremos aceptar la soberanía de Dios, las decisiones que Dios toma sobre nuestra vida, o no queremos aceptar los planes de Dios sobre nosotros. Pero los planes de Dios son perfectos, buscan lo mejor para sus hijos. Tercero, ¿por qué hay cristianos amargados? Porque hay cristianos que siguen aferrados al dolor, negándose a perdonar. Y ahí viene la parte del perdón. El Salmo 147:3 dice, Dios o Él, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En pocas palabras, Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas y nuestros quebrantos. Pero tenemos todos esta mañana que entender
que esa sanidad de Dios va a llegar a nosotros primeramente cuando perdonemos. Cuando perdonemos. El perdón, mi querido hermano, si lo hemos hablado en muchas ocasiones, en algunas iglesias le van a decir el perdón es una decisión. Algunos le van a decir no, el perdón es algo que se logra con el tiempo. Pero yo leo la Biblia y dice que el perdón es un mandamiento y que tienes que perdonar. Que si no, eso es pecado. ¿Cierto? Eso es lo que dice la Biblia. Cuando nos negamos a perdonar, ¿qué está pasando en la vida de la persona? Una persona que no quiere perdonar está aferrada al pasado. Está aferrada al dolor y no lo quiere soltar. Prefiere seguir sufriendo. Prefiere seguir agarrado allí y sufrir cada día. Recordar el dolor que le causaron. ¿Y qué hace eso? Empieza a hacer crecer una raíz de amargura en la persona, que entre más pasan los años, más crece la raíz. Y la amargura empieza a brotar. Cuando nos negamos a perdonar, no podemos cerrar ese ciclo emocional de nuestra vida. No podemos darle cierre emocional a esa etapa dolorosa que nos tocó vivir. Entonces, el hecho de revivir cada día el dolor hace que mantengamos viva la amargura, el sufrimiento, y cada día se llene nuestro corazón más de amargura. ¿Qué tenemos que hacer? Soltar. Si no perdonar es estar aferrado al pasado, al dolor y al sufrimiento, y no querer soltar, no querer perdonar, es soltar. Suelto el dolor, suelto el pasado, y en ese momento viene el Señor y sana tu herida. Ni cicatriz te deja. El Señor te sana, el Señor te venda las heridas y te hace libre del dolor y libre de la amargura. Pero tenemos que soltar. Tenemos que soltar. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tú tienes que tomar la decisión de perdonar por obediencia a la palabra. Hay personas que usted habla con ellas. Yo siempre cuento este testimonio porque yo lo aprecié, ¿no? Yo estaba muy joven cuando yo escuchaba a esa persona hablar y estaba contando algo que le habían sido infiel, que fue un tiempo de mucho sufrimiento, que no la trataban bien. Y yo, por la forma en la que ella lo contaba, yo pensé que eso lo estaba viviendo hace unos días. Hasta cuando le pregunté, mire, pero ¿y cuándo? ¿Desde cuándo estás así? No, eso me pasó hace 4 o 5 años atrás. Pero lo contaba como si fuera ayer. Y yo decía, está amargada. La raíz de amargura es grande. Porque lo contaba con pelos y señales. Usted sabe que cuando pasan los años ya uno no lo cuenta de la misma forma porque cosas se le han olvidado. No se le olvidó ni el más mínimo detalle. Yo decía, esa raíz es grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había sacado eso, estaba viviendo en su pasado y eso se notaba en su vida. Nunca se preparó. Los papás podían darle estudio, no quería estudiar, no quería trabajar. Era un ni trabaja ni estudia. Era ella y su dolor. Yo dije, lo que hace la amargura en la vida de la persona. Dios no quiere que seamos cristianos amargados. Primero porque no va afín con lo que es Dios. Segundo porque Dios no va a manifestar su gracia, su bondad, sus bendiciones sobre una persona amargada.
La amargura bloquea hasta la bendición de Dios. Primero, porque no perdona. Entonces, definitivamente, ahora hay otra razón que se me iba olvidando. La amargura en el corazón de una persona contamina a otros. No hay nada más peligroso que un amargado, porque el amargado va envenenando a todo el que se encuentra. Así que si usted se lo encuentra, háblele del Señor. Si no lo escucha, huya. Porque si no, usted va a terminar en la misma circunstancia. Uno les cuenta, mire papi, el Señor perdona, para que Dios tiene en tu corazón. Si se niega y si está ahí, hermano, vaya a orar y después da la lucha, porque si no usted termina y sale de ahí amargado, criticando a Dios y diciendo, recordándole, fuera, huya. Ahí no hay otra razón. Y orar hasta que la persona sea libre y volverlo a intentar, pero en otro momento. Porque hay situaciones que uno es mejor no esparascar. Tenemos que reconocer algo, la amargura es pecado. ¿Por qué es pecado, Freddy? Amén. Porque no perdona. Y el perdonar es un mandamiento. Así de simple. Si usted le cuesta perdonar, como a mí también me cuesta perdonar, usted dice, Señor, ayúdame a ser obediente y cumplir este mandamiento, que me cuesta perdonar a fulanito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es. Es caso, para que el Señor perdone nuestros pecados, Él espera que nosotros hayamos perdonado a los que ya pecaron contra nosotros, o sea, que los que ya nos ofendieron. Entonces mira esa parte. Hay que perdonar. Es un mandamiento. Entonces debemos tener un corazón bastante arrepentido. Dale, Mari. Y también que el enemigo busca la forma de perturbarnos para que no descansemos y físicamente estemos amargados al día siguiente y eso nos lleva a pecar. Esa es otra cosa. Una persona que no ha perdonado, lleva mucho tiempo sin perdonar, apenas se cansa. Es como cuando la persona está más débil y se le sale toda la amargura profunda de su corazón. Usted quiere ver quién es usted verdaderamente. Hable cuando usted está cansado. Grábese cuando usted está cansado. Cuando usted está cansado, allí es donde le salen las quejas más grandes del mundo. Por eso es que Dios le decía a Elías, come y descansa, tú acuéstate a dormir. ¿Sí? Porque el descanso es importante. Yo siempre he dicho que Dios nos amó tanto que nos quiso dar ejemplo. Y cuando Él terminó los 6 días de la creación, Dios podía al siguiente día hacer lo que Él quisiera. Dios no se cansa. Pero Dios dijo, voy a mostrarle a la humanidad que si yo siendo Dios descanso de la creación, ellos deben tomar un día para descansar también. Y yo le digo una cosa, que las personas con exceso de trabajo que no sacan un espacio para descansar, la depresión está a punto de atraparlos. Yo estoy bien explicada. Yo siempre atiendo a los pacientes y estoy como sonriendo y les hablo y ellos se van contentos. Y es ayer estaba reinada, o sea, no me daba la cara. El cansancio, claro, es que el cansancio físico en el ser humano, cuando estamos cansados físicamente, espiritualmente no vamos a funcionar, ¿sí? Entonces no vamos a mostrar la amabilidad, el amor de Dios, porque no está cansado, ¿sí? Es importante descansar. Y yo he hablado con muchas personas que tienen exceso de trabajo, o algunos que no que ellos tengan exceso de trabajo, sino que son adictos al trabajo. Entonces, cuando no sacamos esos espacios para descansar, llega un momento donde empiezan a llegar pensamientos a nuestra mente de existencialidad. ¿Para qué sirvo yo? ¿Para qué vivo? Vivo es trabajando, nunca hay espacio. Empieza una crisis existencial que le llaman, que al final termina en una depresión. Y yo le digo, pues nosotros, ustedes saben que además de ser pastores, somos docentes y trabajamos de lunes a viernes.
Y el sábado trabajamos para la iglesia el domingo, ¿sí? Y estamos estudiando una maestría, entonces trabajo y los niños y todo, pero yo tengo que sacar un día. Yo sé que el lunes no puedo descansar, porque el lunes sale la lista, el domingo en la noche sale la lista. Falta la leche, faltan los huevos, falta no sé qué, falta todo. Yo cuando llego del trabajo el lunes ya yo sé que tengo que ir a mercar. O sea que el lunes no descanso. ¿Cuándo descanso? Es el martes. Yo el martes no llego sino a descansar. No me molesten el martes. ¿Sí? Mi esposa el martes ya viene a la oración porque hay ahora el grupo de intercesión y le dije, descansar. ¿Sí? Ya el miércoles ya hay servicio. Y el miércoles ya hay que hacer cosas. El jueves, no sé. El viernes. ¿Sí? Pero hay que sacar un día. Por amor a usted mismo, saca un día para descansar. Pastor, ¿un día para qué? ¿Qué descansar? Hombre, tírese en la cama y no haga nada. Levántese temprano, haga su devocional, ore a Dios, llénese de Dios, lee la palabra de Dios y después no haga nada. Dime. Claro. Ah, ok. Ok. El perdón no implica reconciliación. Ah, no. Mansos pero no mensos. El perdón no implica reconciliación. Tú perdonas, ¿sí? Y hasta, mira, uno para llegar al punto que dice Luz, uno ya le ha dado varias oportunidades, ¿sí o no, Luz? Uno perdonó, le dio otra oportunidad, vuelve y le cascó, vuelve y le hizo la otra. Le volvió a perdonar y te hizo una peor. Llega un momento donde tú tienes que tomar decisiones por tu salud emocional y tu salud mental. Y tú le perdonas en tu oración donde empieza el perdón. En la oración, Señor, perdono, libero, suelto a fulanito. No voy a tener más rencor contra él. Lo perdono, te pido que lo bendigas, que le vaya bien, que su vida sea excelente, espléndida, que te conozca para que no se muera en el infierno. No, sí tampoco. Pero sí el hecho de soltarlo en la oración, ¿ya? Pero ya uno tiene que tomar decisiones. Dice, yo no puedo seguir con esta amistad que siempre está provocándome heridas de mi corazón. Y uno tiene que poner distancia, como dice Luz. Porque somos mansos, pero no somos mensos. Porque te vas a encontrar personas en el camino que jamás van a reconocer que te hicieron daño. Te vas a encontrar otras que lo van a reconocer y se van a acercar a ti y te van a decir, lo siento, sé que te molesté. Quizás no lo hagan enseguida, demore para hacerlo, pero lo va a hacer. Y te vas a encontrar personas que te ofendieron, no les importa, y que si te vuelves a acercar a ellos, te vuelven a ofender. Entonces, es ser sabios en nuestro andar. ¿Qué tenemos que cuidar? Lo más valioso que el ser humano debe cuidar es el corazón. De todas las cosas que tú tienes que guardar y proteger, guarda tu corazón, porque de él es donde emana la vida. Si ese corazón no está protegido, entonces no puede haber vida. Si ese corazón está lleno de amargura, entonces no puede haber vida, no puede haber amor, no puede haber paz, no puede haber gozo, no puede haber esperanza, no puede haber fe. Tú tienes que cuidar tu corazón. Así de sencillo. Bueno, sencillo decirlo, hay que vivirlo. Sí, pero como dice, ya tú no vas a ser el mismo de intimar, de contar tus cosas, porque tú sabes las cosas, las personas como es, ¿sí? Ahora tú pudiste abrir tu corazón a una persona cuando una persona era de una manera cuando tú le conociste, pero las personas a lo largo del tiempo cambian sus actitudes. Y si a lo largo del tiempo cambió y es diferente y ahora no es la persona que va contigo porque te ha herido constantemente, tú puedes tomar la decisión con toda libertad de decir, va a ser una amiga que conocí, distante, ¿sí? Distante, o un amigo que conocí, para evitar que me hiera.
para evitar que me dañe mi corazón. Yo tengo ¿qué tengo que hacer yo con el corazón? Protegerlo, ese es mi trabajo. Por eso yo este año tomé la determinación, porque en varias situaciones de mi trabajo y de mi andar en todo, yo dije, Señor, ayúdame a proteger mi corazón. De este año va a ser el año donde yo voy a luchar por guardar mi corazón. Voy a procurar perdonar y guardar mi corazón de todo, porque de él mana la vida. Y también me propuse, dije, Señor, no quiero hablar mal de nadie, de ninguna persona en el mundo, no quiero hablar mal de nadie. Si en un momento sé que la persona está haciendo malo, voy a ir donde ti, le voy a decir, Señor, ayúdala. Pero no voy a hablar mal de nadie. Cuido mi corazón, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Si usted habla palabras contra alguien, ya usted se está contaminando usted mismo con sus palabras de su boca. Entonces yo decidí esas dos cosas. Y le doy gracias a Dios, porque eso te mantiene con paz, te mantiene con alegría en tu corazón, con agradecimiento. El tema del perdón, como dice Luz, es un tema delicado. Pero créame, ¿cuál es el objetivo de nosotros como cristianos? Tener nuestro corazón sano. ¿Qué le pasó a Luz? Ay, ya no te preocupes, Luz, ya te ayudamos. Importante